Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Pero ahora hablemos con la doctora Jimena Ron, abogada constitucionalista, que nos va a dar luces del lado técnico de esta decisión de Allen Berbera de conformar esta veeduría para revisar, entre otras cosas, las decisiones que tomó el entonces Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y la designación de los jueces de la Corte Constitucional. ¿Qué tan legal es esto? ¿Qué pasa con ese dictamen de este juez en Manabí? Llama mucho la atención. Gracias a la doctora Jimena Ron por estar con nosotros. Bienvenida. Y bueno, ¿cuál es su lectura legal, jurídica de esto que estamos viviendo y de estas intenciones del Consejo de Participación Ciudadana? Hola, buenos días. Un saludo afectuoso a todos los que nos escuchan. Me parece que hay que empezar señalando que hay un sinnúmero de alguna manera, irregularidades que han desembocado en este embrollo en el que estamos en este momento, y empieza todo a partir de la sentencia del juez de Montecristi, ¿no? Una sentencia en la que, digamos, se presenta en esta jurisdicción porque se alega un interés nacional. Entonces de alguna manera se podría presentar en cualquier parte del país, pero la disposición de este juez en esta acción de protección es una disposición respecto de esta generación de la veeduría, que lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es, en este momento, es decir, yo lo que estoy cumpliendo es una sentencia constitucional. Eso es verdad, pero hay que analizar también qué es lo que dice la sentencia, ¿no? Porque no podemos, y eso es algo en lo que estamos cayendo en este cumplimiento sin análisis ninguno de lo que dice una sentencia, aunque diga una barbaridad. Yo creo que eso por empezar, ¿no? ¿Y por qué? Porque además este tema de la veeduría, y es algo que se está diciendo en redes sociales y en medios de comunicación, de alguna manera podría topar, no digo que afecte, pero podría topar el dictamen de la Corte Constitucional, que es del 219 IC, que establece que las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio no pueden ser revisadas. Ahora bien, el tema de una veeduría no es una revisión, ¿no? Una veeduría no tiene ningún efecto jurídico que permita revisar una decisión, pero sí tiene un efecto de una especie de control social, y yo creo que, bueno, con la única finalidad de que pierda credibilidad la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué ha hecho la Corte en este momento? Iniciar la fase de seguimiento de ese dictamen para empezar ya a poner frenos, digamos, ¿no es cierto?, pares a estos procesos inadecuados de parte del juez y de parte del Consejo de Participación. Revisemos qué ha pasado, porque el 29 de agosto, un juez de Montecristi, de nombre Leiber Kimis, aceptó esta acción de protección en favor de Betty Marcillo para que el Consejo de Participación forme una veeduría ciudadana para diagnosticar y evaluar las acciones administrativas y designación de jueces hecha por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Allen Berbera dijo que se dará paso de forma inmediata a la conformación de esta veeduría. Hizo un llamado para que la ciudadanía se sume para revisar los actos atroces, dice, cometidos por el Trujillato, así lo dijo textualmente. Y bueno, ¿qué podemos pensar de este dilema jurídico también que está la Corte, perdón, el Consejo de Participación Ciudadana? Tendría que respetar la sentencia que blindó las actuaciones del transitorio o dar paso a lo decidido por el juez de Montecristi. ¿Qué sería lo lógico, lo legal, Jiménez? Por jerarquía, sin duda alguna, el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, ¿no? Las decisiones de la Corte Constitucional tienen rango de norma constitucional. Eso significa que, digamos, en esta jerarquía de aplicación están por encima de una sentencia, de la sentencia del juez, que de paso no está ejecutoriada, ¿no? Porque todavía hay que esperar el proceso de apelación, y dentro de ese proceso de apelación los recursos horizontales que se presenten. Es decir, no se puede esperar cumplir una sentencia que además inobserva el dictamen de la Corte Constitucional, pero una sentencia que no está ejecutoriada, una sentencia que todavía está en proceso de apelación,
versus una disposición de la Corte Constitucional que tiene rango de norma constitucional. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Consejo de Participación? Sin duda alguna, cumplir lo que señala la Corte Constitucional. Ahora, lo que para curarse en sano, me imagino que esa es la intención, porque de hecho no es una decisión, como bien lo señalaste, no es una decisión de todo el Consejo de Participación, sino apenas del presidente del Consejo. Lo que hacen es preguntarle en este momento a la Corte Constitucional, por eso se plantea, digamos, una especie de solicitud a la Corte Constitucional para que emita una jurisprudencia vinculante respecto de esta. ¿Qué significa esto, Jimena, en palabras más entendibles? Ya es básicamente decirle a la Corte, ponga usted las reglas, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? ¿A quién le hago caso? ¿A su dictamen o a la sentencia del juez de instancia? Ponga usted la regla. Cuando le dice a la Corte Constitucional, emita jurisprudencia vinculantes, ponga usted una regla a través de una sentencia. Pero la Corte primero no tiene por qué hacerlo, porque es claro, si hay una disyuntiva que no la hay, pero si hubiese una disyuntiva, es clarísimo que lo que hay que cumplir es el dictamen de la Corte Constitucional. Entonces, digamos, no sé qué aclaración está esperando ahí el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y segundo, hay un procedimiento para pedirle a la Corte, para que la Corte Constitucional emita jurisprudencia vinculante, ¿no? Y ese procedimiento, es decir, emite esta regla. Y ese procedimiento no es que alguien o un organismo le pida a la Corte Constitucional, ¿cree usted la regla? No, un momentito. La Corte crea a través del procedimiento que ella tiene para crear, cuando a ella le parece que es necesario y cuando tiene un caso de por medio, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera por ahí el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social necesita un poquito de mayor claridad respecto de este procedimiento, pero bueno, en todo caso, le ha preguntado ya a la Corte Constitucional y ahora lo que procede técnicamente es que la fase de seguimiento que ya se activó de alguna manera de resultados. Ahí sí la Corte Constitucional, a través de providencias, va a poder de alguna manera no dictar reglas, pero sí poner algunos puntos más claros. Justo le iba a preguntar sobre eso, amigos. 7:54 conversamos con la doctora Jimena Ron, abogada constitucionalista. Le iba a preguntar justamente sobre esta fase de seguimiento que activó la Corte Constitucional y que entiendo que en caso de determinar que hay un incumplimiento de la sentencia interpretativa de la Corte, podría incluso destituir a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana que abrieron paso a la revisión. Esto es así, doctora, cuéntenos un poco cómo funciona y qué significa esta fase de seguimiento. A ver, la fase de seguimiento, cuando existe una disposición de la Corte Constitucional en sentencia o en dictamen, es decir, una orden de la Corte Constitucional, esa orden se tiene que cumplir. Eso lo establece así la Constitución, ¿no es cierto? En el 436, que dice que las disposiciones de la Corte Constitucional son obligatorias. Pero si alguien no la cumple, entonces se abre lo que se conoce como la fase de seguimiento de cumplimiento para supervisar quién no está cumpliendo y por qué no está cumpliendo. Entonces, si la Corte Constitucional encuentra que alguien no está cumpliendo y no tiene ninguna justificación, puede aplicar sanciones y esas sanciones pueden ir desde una reparación económica hasta una destitución. Entonces, existe la posibilidad de una eventual destitución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si esto llega, digamos, de alguna manera a desarrollarse, sí, sin duda alguna. Existe esa posibilidad porque es una posibilidad constitucional y es una facultad que tiene la Corte Constitucional si alguien incumple uno de sus dictámenes. Ahora, ¿qué causales determinarían una destitución a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana? El incumplimiento de la disposición, que es básicamente no revisar las disposiciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio. Ahora, lo que dice el dictamen es no una revisión ni judicial ni administrativa, ¿no? Por ahí yo digo, a ver, la veeduría no es una revisión como tal, ¿no? No es un procedimiento para revisar, es una observación que no tiene un efecto jurídico, pero tiene un trasfondo, ¿no es cierto?, de desacreditar, de desprestigiar a la Corte Constitucional. Entonces sí podría afectar la reputación de este órgano que básicamente es en este punto uno de de los que genera mayor estabilidad dentro del país. Entonces, podría la Corte determinar que eso es parte de un incumplimiento, eso entra a análisis de la Corte Constitucional, ¿no? Ahora, Pero tampoco es viendo... tan lineal, ¿no? Tampoco es tan lineal así como la Fiscalía señala, porque de acuerdo al comunicado de la Fiscalía General del Estado, ya establece que ya pide el tema de las sanciones, tampoco es tan lineal. Tiene que ir a un proceso de análisis de la Corte Constitucional antes de la aplicación de la sanción.
Bueno, y esto importante anotarlo con la doctora Jimena Ron. Y ahora, viendo más allá, realmente dejando las inocencias de lado, es clara la agenda que tiene este presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Ale Vera, y eso quizás tiene un trasfondo político. Siempre hay, ¿no? Un trasfondo político en este tipo de actuaciones. Creo que es esto, digamos, hay que tenerlo clarísimo, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Yo creo que la finalidad última podría ser, no que yo tenga la razón, pero especulando podría ser precisamente desprestigiar, ¿no? A la Corte Constitucional, sobre todo por el papel que ha tenido últimamente. Entonces, quizás ese sea uno de los fines, una de las finalidades. Por eso es que es necesario mantener el orden constitucional y el orden legal para proteger las instituciones. Nuevamente, digamos, defiende a la Corte Constitucional, a la Asamblea Nacional, no por quienes están ahí, sino porque son una institución del sistema democrático. Ahora también se mencionaba que esta conformación de la veeduría podría ser causal para un nuevo juicio político una vez que se instale la nueva asamblea. Quizá de esa es en realidad lo que se está buscando, ¿no? Además de deslegitimar a la Corte Constitucional, buscar a futuro un juicio político. Sí, siempre hay esa posibilidad, además, un juicio político yo creo que de ambos lados, ¿no? O sea, es sumamente fácil eh, justificar este tema del incumplimiento de funciones para plantear un juicio político, ¿no? Otra cosa es ya encontrar las voluntades políticas, los votos para que ese juicio político prospere. Y eso no es tan fácil en una asamblea atomizada como la que vamos a tener, si bien de mayoría, sin duda alguna, de RC, pero una mayoría que no permite generar o tomar decisiones porque no van a tener esos 70 votos que se necesitan para tomar una decisión tan trascendental como una censura. Bien, un tema complejo que sin duda ya veremos qué sucede con esto. Y quiero agradecer a la doctora Jimena Ron, abogada constitucionalista, por, bueno, aclararnos un poco este embrollo en el que está metido el Consejo de Participación Ciudadana y la Corte Constitucional, un enfrentamiento en el que, bueno, veremos qué sucede. Gracias, doctora, por estar con nosotros.